Bueno, ¿todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Alguna novedad? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta así general? ¿Pudieron ver las clases? 10 y 11 eran para hoy. Eh, yo traté de hacer la guía 2 y tengo un par de preguntas. Buenísimo. Ahí vamos, entonces creo que la voy a abrir. La idea de la guía 2 la vamos a hacer entre la clase de hoy y la clase del miércoles que viene, en principio. Si después llega a hacer falta alguna clase más, porque por algún motivo vamos más lento, no pasa nada. De todas maneras, no es una guía larga, aunque cada ejercicio tiene como muchos subítems. Y ahora les voy a decir algunos ejercicios que no son obligatorios, que son más como para ampliatorios, digamos. Pero un minuto, ¿dónde estamos? Ahí acá. De todo, además de todos los temas, de todas las cosas que aparecen en la guía, estamos hablando de la práctica 2, distribución conjunta y condicional. En las clases que correspondían para hoy, que eran la 10 la 10 y la 11, hay está la mayoría de los temas, pero hay un tema particular que queda para la clase que viene, la clase 12, que es la que tienen que ver mañana, digamos, según el programa, y haríamos la clase el miércoles que viene. El lunes, como es feriado, no puse ninguna clase. Quien viene al día, bueno, tiene feriado. Quien no viene al día puede aprovechar el tiempo para ponerse al día. Pero bueno, en principio, digamos, la mayoría de los temas están. Los temas que sí, digamos, lo menciono porque ahora en la guía puede aparecer, digamos. Los temas que no vimos todavía, que son de la clase de 12, son covarianza y coeficiente de correlación. ¿Sí? Y creo que hay algo teórico, no sé si... No, creo que no. Creo que había, no sé si hay algo más teórico sobre esperanza. Lo de esperanza de la suma y esperanza del producto de independiente ya lo vimos. Eh, no, me parece que no, pero creo que está en la clase 12. Ah, entonces está en el principio de la clase. Me dicen, bueno, no sé. No, ok. Sí, esperanza de una función, o sea, esperanza de X por Y, por ejemplo, eso sí lo vimos. No vimos la demostración de que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas y la esperanza de un producto independiente es el producto de las esperanzas. Una de las dos demostraciones está en la clase práctica. De todas maneras, es para que finalmente lo hagamos. Creo que está la demostración de la esperanza de la suma al principio de la clase 12. Eso no, igual no viene muy a tema porque lo de que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas lo venimos usando desde la primera clase, pero ¿se acuerdan que creo que la clase pasada fue que surgió el tema y que les dije, mire, la verdad que en realidad esta primera la venimos usando, pero para probarla hace falta ver los temas de la práctica 2. Bueno, ahora sí estarían en condiciones de poder probar eso que está al principio de la clase 12. Igual esos más teóricos para que lo vean nada más y para que vean que efectivamente se puede. Los temas que sí van a encontrarse en la práctica es la de covarianza, su definición, sus propiedades y el coeficiente de correlación. De eso es de lo que vamos a hablar y ejercicios en la clase 12. Así que hoy empezamos, todo lo que tiene que ver con covarianza y coeficiente de correlación por ahora lo podemos saltear, que es algún ítem de algunos ejercicios, y, eh, y con lo que no lleguemos igual seguimos el miércoles que viene, o sea que tenemos dos clases para esta guía. De la guía, es en la 12, ok, perfecto. En la guía les cuento algunos ejercicios que después vemos según el tiempo. Primero, los dos últimos que hablan sobre la distribución normal bivariada y la distribución multinomial, o sea, el 9 y el 10, no son obligatorios. De hecho, pensé que los tenía marcados con un asterisco. Ah, algunos ítems están marcados con un asterisco. Pensé que estaban todos. Bueno, a ver, son para que conozcan, si les interesa, alguna, porque van a ver que en toda la guía aparecen distribuciones conjuntas o condicionales de un vector aleatorio, bidimensional, o sea, de dos variables aleatorias, eh, pero nunca con nombre o con apellido como nos venía pasando hasta ahora, la distribución de Poisson, la gama, la binomial. Entonces, para que sepan que sí, que existen, son menos populares, pero existen distribuciones bivariadas. Eh, Me dice, se repara la conexión con el servidor. Está, ¿Se cortó o algo? No, yo te escucho. Ah, perfecto. Bueno.
Ya que estás con la nube, te puedo hacer una pregunta de simbología. ¿No? Decime. Esa Sí, decime. quise, quise hacerla, pero la verdad Preguntan N y X, que ahora lo miramos. Sí, decime. que en la nube, ¿no? Que tenés la función de densidad de la distribución normal y variada. Sí. Que en una parte tenés menos un medio por el vector x X menos menos mu mu. transpuesta, sí. ¿La t es de traspuesta? Ah, ¿le puse una T o un...? Ah, sí, sería traspuesta, sí. Le podría Ah, poner una bueno, mayúscula o perfecto. una prima, sería traspuesta. Es Ok, decir, ok. vos haces X menos... X, en realidad, el X habría que... Está medio mezclado, porque el X habría que pensarlo como columna ahí. ¿Sí? Por ahí no está perfecto. Sí, Porque sí, sí, sí. el mu sí lo puse como columna y el X no, entonces X menos mu no se podría hacer. X hay que pensarlo como columna, X menos mu es una columna de dos, o sea, dos filas, y entonces cuando lo haces traspuesto por la matriz que es cuadrada, que es la inversa en realidad, por el otro sin transponer, es decir, fila, matriz cuadrada, columna, te termina dando algo de uno por uno, es decir, un número. Ah, Que perfecto, de perfecto. hecho es una forma, la forma esa que tiene, no sé si sistema matemática, es una forma cuadrática. No sé si viste Ok, sistema matemática o ya viste eso en matemática. perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Eh, pero digo, tiene sus vueltas. Lo que sí les sugiero, hay una clase que en todo caso, ahora después me fijo cuál es. Una de las clases que di sincrónicas de estadística actualidad este cuatrimestre, estuvimos hablando de esto. Esperen que si me esperan un minuto les digo cuál fue la clase. Creo que fue la anterior. Pero hay una clase de estadística actuarial de este cuatrimestre, primero miro el programa y les digo cuál fue, donde estuvimos hablando de esta guía y ahí me consultaron por estos ejercicios y como que lo charlamos un poco más. O sea, si miran, si buscan en esa clase que está subida al campo, busquen en la lista estadística actuarial segundo cuatrimestre, a ver, que es una de las listas que está subida al campus. A ver, ¿por qué se fue? Eh, la práctica, sí. La clase del 23 de septiembre. Que no sé si la tuve el 23 o el. A ver, esperen que me fijo. Y sale bien. Eh, editorial. Miércoles sí. Acá. En las primeras clases de estadística actualidad hacemos un gran repaso de muchos temas de estadística 2. Y uno de esos temas es este, sobre todo porque no en todos los cursos lo ven. Entonces, para algunos es repaso, para otros es tema nuevo, con lo cual le dedicamos toda una clase entera. Eh, sí, y acá está. Yo se los paso si quieren. Si quieren pueden ver toda la clase, digamos, para tener algunos otros ejemplos y eso, pero les paso desde donde empiezo a hablar de esto, les paso el link por acá. Y, digo, si quieren hablar un poco más sobre esos temas, les paso ahí el link por el chat. En esa clase estuvimos hablando un poco de cuál es el sentido de la normal bivariada, para qué sirve, qué son todas esas cositas. A lo mejor les pueden ayudar un poco más a entender de qué se dan los ejercicios. Y lo mismo sobre la multinomial. La idea es para que si les interesa sepan que sí que existen distribuciones bivariadas, multivariadas, que tienen nombre y apellido. De hecho, hay otras que se usan en lo que se llama análisis multivariado, que serían como los equivalentes multivariados de la chi cuadrado, de la t-student, y existen otras más que por ahí yo no conozco. Pero bueno, no son tan comunes. Pero para que si a alguien le interesa lo pueda ver, están los ejercicios 9 y 10 y que un poco le vean el sentido. Si miran esa clase, por ahí les puede ayudar, digamos. No es obligatorio, no les voy a tomar esto, no se preocupen, pero digo, si les interesa, ahí les pasé el vínculo por el chat para que, o buscan la clase del miércoles 23 de septiembre de estadística actuarial de este cuatrimestre. Así que ahí lo estuvimos charlando un poco y por ahí les sirve.
Los ejercicios antes de eso, el 8 y el 7, igual si tienen alguna consulta me dicen de eso, obviamente que no sean obligatorios, no quiere decir que los podamos charlar. Los anteriores a ese, el 8 y el 7, por ahora no se preocupen demasiado, si tenemos si tenemos tiempo en la clase que sigue, los charlamos un poco, pero están pensados en realidad para introducir algunas ideas, algunas cuentas que después son importantes cuando veamos el método de estimación de máxima verosimilitud. ¿Sí? Si lo llegamos a ver ahora, como para ya tenerlo un poco masticado, mejor, porque como son unas cuentas con su vuelta, después hacen que cuando llegue el momento de ver máxima verosimilitud, nos podamos enfocar en lo conceptual y no tanto en los detalles de estas cuentas. Así que si lo llegamos a ver la clase que viene, lo vemos. Si no, no se preocupen y lo veremos después. O sea, si pueden ir viéndolo y le encuentran la vuelta, buenísimo. Si no, tampoco se preocupen demasiado por el 7 y el 8. Los que sí son fundamentales, que son los temas que figuran en estas dos clases que vieron y la clase que está para mañana, la 12, son los ejercicios del 1 al 6. O sea, enfóquense primero que nada ahí y después el resto vamos viendo. No lo digo para desincentivar, todo lo contrario. Traten de verlos, son interesantes, todo, pero sí. El ejercicio 10. Sigue siendo se reparar la conexión con el servidor. ¿Me escucharon o no? Ahora volvió. Ahora se cortó, pero Recién espera se un trabó segundo. por un segundo. Espera un segundo. Sí, punto uno nada más, no se cortó por mucho tiempo. Ok. No, decía que Manuel había preguntado algo sobre la N y la X, no sé a qué te referías. A ver ahora si volvemos, tranqui. A ver, creo. Ahí te escucho, pero Ahí no te veo. ahí está activo el video. Ah, ok, ya estamos. Bueno, ¿me escuchan ahora? Esperemos que aguante. Sí, sí. Bueno, bien. A ver, decía que... me ven ahora, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Nos decía que Manuel me había preguntado algo, Manuel Matzkin, que la N y la X, no sé a qué ejercicio te referías. Sí, no sé por qué no se mandan los chats que estoy enviando, pero nada, te digo. Sí, sí. La clase pasada habíamos hecho creo que el último ejercicio de la guía uno Sí. y me costaba un poco Ah, cuando leo entender cuál interpretar como N y cuál interpretar como X para hacer esa composición bueno. S. Eso era, básicamente. A ver, N es el que te da la cantidad de cosas que sumas. O sea, vos tenés que tener, esto es de si alguien no entendió, es de la práctica 1, la parte de suma de una cantidad aleatoria de términos. Habíamos definido S como x1 más x2 más xn, 2xn mayúscula, donde x1, x2, en realidad x1, x2, etcétera. Es decir, en principio pienso como que hay una sucesión infinita de variables aleatorias. ¿Sí? No pienso que hay n, porque en realidad n mayúscula no sé cuánto es.
Entonces no pienso que hay una cantidad limitada, sino pienso que hay infinitas. Son independientes. No sé si esto ya apareció, pero variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Eso me dice dos cosas. Ahora bueno, parece que hoy va a ser uno de esos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, Sí, sí. Frank. Sí, no, con esa conexión no voy a poder hacer mucho. Bueno, esperemos que se calme. Ahora estoy medio pendiente, pero bueno. Entonces, lo que teníamos era una sucesión infinita de variables aleatorias, ¿sí? Ahí miro, Tomás, lo que preguntaste. Y son, no sé si había aparecido ya esta expresión o no, pero son variables aleatorias independientes, todas con la misma distribución, idénticamente distribuidas, ¿ok? Son dos cosas. Tienen que ser independientes, tienen que tener toda la misma distribución para que valga la conclusión que tenemos después. Y después tenés n, ¿sí? Que tiene otra distribución, o la misma, lo que sea, pero no necesariamente la misma, y es independiente de las xy. ¿Ok? Entonces, esto ya te da una pista de cómo podrías distinguir en el ejercicio que vos decís el final de la clase pasada, que no estaba claro quién era n, quiénes eran las xy, porque, bueno, eran hijos, nietos, uno que nació hoy, otro que nace en la próxima generación, etcétera. Pensá que vos tenías esa persona que nace hoy, que tenía Poisson 1, y esas otras personas que nacen en la generación siguiente, que son hijas de esta persona, que tenían Poisson 2. ¿Sí? Entonces ya queda claro que uno tiene que ver con n y otra con xy, porque, digamos, no podría ser x1 con esta distribución y x2 con esta, porque tiene que tener toda la misma distribución. Eso es como truco, si querés, o como una pista. Pero además lo que vos tenés es que n es una sola, ¿sí? Y las xy son muchas. Entonces, en principio acá, ¿quién había uno solo? Bueno, esa persona que hoy nace, mañana va a tener hijos y después los hijos de sus van a tener hijos, ¿sí? Entonces, los hijos son estas variables, ¿sí? Ahí hay algo medio raro porque yo estoy diciendo que son infinitas variables y la persona no va a tener infinitos hijos. Pero sería algo así como x84 sería la cantidad de hijos que va a tener su 84º hijo si es que llegan a ser. Eso sería lo que representa x84. ¿Se entiende? X7 es la cantidad de hijos que va a tener su séptimo hijo si es que llega a tener hijos. Si todo esto como visto desde antes que todo eso ocurra. Si es que llega a tener un séptimo hijo, eso. Y si es varón, es el Perdón. y ya sabe. Entonces, ¿la n tiene esa distribución Poisson del parámetro 1? Claro, la n tiene esta distribución porque es la que me dice, bueno, los hijos de cuántos hijos voy a tener que sumar. Porque se ve que lo anoté mal la clase pasada y puse que la n era la del Poisson con parámetro 2. Claro, Sí, no, al revés. No, ahí perdón. está. No, perdón. Estoy diciendo una pavada porque Ah, en el ejercicio estaba al revés. O sea, estaba primero Poisson 2 y después Poisson 1. Pero bien. digo, sí, por esto de que como que la natalidad va cayendo con el tiempo. ¿Sí? Bien, bien. La cantidad Perfecto. de hijos por persona. Pero en realidad, si estuviera al revés, si dijera que la persona que nace hoy tiene Poisson 1 y la que nace mañana tiene binomial 10, sí, 10 0,5, la n va a ser esta que nace hoy, que va a tener n hijos, y la binomial 10 0,5 van a ser cada una de las x. Claro, tengo que pensar como que la cantidad de x va a estar sujeto a lo que fue la distribución anterior. Claro, la cantidad de x va a depender de cuántos hijos tuvo esa persona. Entonces esa es la n, ¿sí? Que es la cantidad Perfecto. de términos que sumas. Obviamente uno podría complicar más esto y después ver cuántos bisnietos va a tener. Y bueno, para eso va a haber que sumar, no sé, los i sub 1, o sea, no que no la quiero complicar demasiado, pero digo, porque uno lo podría complejizar más. Entonces estarían, qué sé yo, los i sub
1K, que serían los hijos, la cantidad de hijos que tenga el primer hijo, que tenga cada uno de los hijos de X1. Y sub 2K, que serían los hijos que tenga cada uno de los hijos de X2. Bueno, y así, uno lo podría complicar y hacer unas dobles sumas y cosas por el estilo. Pero digo, en este caso, que es solamente una sola suma, tenés los términos que sumás y cuántos de esos términos sumás. Bueno, cuántos de estos términos sumás en realidad es la cantidad de hijos del primero, de la persona que nace, de la primera generación. ¿Sí? Y la cantidad de hijos de cada hijo son, bueno, de la segunda generación. ¿Se entiende más o menos? Perfecto, era eso, gracias. Pero claramente donde hay una sola, esa es la n, y donde hay muchas, esas son las x. ¿Ok? ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, a ver. Acá Tomás había hecho una consulta. Dice, cuando dice que tenemos que tratar de evitar justificar la independencia con el producto de las densidades marginales, solo se refiere a las cantidades. Ok. Me refiero a que si sabemos que es discreta, podemos ir directo a la igualdad de la probabilidad conjunta con la multiplicación de las marginales. Ok, sí. Hay una parte al final de la clase 12 donde hablamos sobre independencia. ¿Sí? Y, o sea, vemos cómo llevar todo esto que estuvimos viendo, que justamente se hace cuando no podemos suponer independencia, cómo se relacione con el caso particular de la independencia. Y vimos que hay unas relaciones entre las funciones de distribución, densidad y probabilidad conjuntas y marginales. Vamos a tratar de sistematizarlo un poquito. En el conjuntos y marginales para el caso de la independencia. Entonces, tenemos que si X y son independientes, la función de distribución de XY, que es una función de dos variables, una función, insisto, de análisis 2, a eso me refiero, la función de R2 en R, es algo que uno lo podría representar con una superficie. Normalmente no lo hacemos porque es incómodo y no tiene mucho sentido, pero lo podríamos representar de esa manera. Solamente dejamos a representar el dominio nada más, que es el plano. Esa función de dos variables es igual a la función de distribución marginal de la X, evaluado en la variable de la X, por la función de distribución marginal de la Y, evaluado en la variable de la Y, que en este caso es la T. ¿Podríamos poner X y acá y acá? Sí. ¿Podríamos poner alfa y beta? Sí. ¿Les gusta otro alfabeto y quién les gusta, no sé, el cirílico, el hebreo? Pueden usar esas letras también. ¿A qué voy con esto? No importa el nombre. Nosotros usamos acá la S y la T por un tema de variables auxiliares, porque tengo que integrar hasta cierto valor, pero las letras podrían ser cualesquiera. ¿Ok? Si X e Y son independientes, pasa esto. Si son discretas, tiene sentido hablar de, ¿qué cosa? De la función de probabilidad conjunta. ¿Sí? Bueno, y se puede probar que además no solo tiene sentido hablar de la probabilidad conjunta porque son discretas, sino que si son independientes, la función de probabilidad conjunta, evaluada en el punto XY, es igual a la función de probabilidad marginal de X, evaluada en X, por la marginal de Y, evaluada en Y. ¿Ok? Si son continuas, si son absolutamente continuas en realidad, tiene sentido hablar de la densidad. Existe lo que se llama la densidad marginal. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con lo que acabo de decir de esto de que existe la densidad marginal? Es el mismo problema que cuando hablo de, perdón, la densidad conjunta y la marginal. ¿Cuál es el problema de hablar de la densidad conjunta y la densidad marginal? Era que no existía una única densidad. Exacto. No existe la densidad conjunta o la densidad marginal. Exacto. Puede haber varias densidades, como decía acá también Ariel. Exacto. No hay una única. ¿Sí? Por esto de que si yo cambio un punto, ¿sí? Ya lo habíamos visto cuando hablamos con densidades, lo charlamos varias veces. Si yo le cambio el valor en un punto, ya sea porque no me decido si poner si el mayor igual ponerlo en un lado o en el otro, o porque me puse creativo y dije, bueno, y hagamos que en pi valga e y que en raíz cuadrada de 2 valga 15, porque tengo ganas de molestar, eso va a seguir siendo una densidad porque al cambiar un solo punto, la definición de densidad que implica integrar, cuando yo integro sobre ese punto, eso no agrega nada, básicamente porque el área bajo de un punto es cero.
¿sí? Es un palito, ¿sí? Con probabilidad, con área cero. Entonces, no existe una única densidad de las variables. Y como acá bien dice Cristian, en este caso, que estoy integrando en el plano, es una integral doble, podría ser, no solamente podría cambiar un punto, 2 puntos, sino podría cambiar toda una recta, podría incluso cambiar toda una curva, podría cambiar todo el valor sobre toda una circunferencia, sobre cualquier conjunto que tenga lo que se llama área cero. ¿Sí? Si fuera una integral triple, podría cambiar sobre cualquier conjunto que tenga volumen cero, que podría ser toda una superficie. En general, para generalizar, se habla de conjuntos de medida cero, ¿sí? O de medida nula. Entonces, yo podría cambiar de valor en toda una curva, o en toda una recta, y seguiría siendo una densidad. Exactamente. Seguiría siendo una densidad para la misma función, para la misma distribución que teníamos. O sea que hasta la podemos modificar más todavía. Entonces, ¿eso qué me dice? Que no va a tener... Porque ahora, primero, cuando yo escribo estas dos igualdades, acá me está faltando aclarar algo. Cuando digo que estos son iguales, que si X y Y son independientes, estas dos expresiones son iguales, es para todo S y T, para todo ST de R2, o para todo S y todo T reales. O sea, no importa qué número S tome y qué número T tome, esto se cumple. Y lo mismo acá, para todo XY. ¿Estamos de acuerdo? No hay una sola excepción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto no va a tener sentido en el caso continuo, con las densidades, porque en realidad, supongamos que yo encuentro una densidad para lo que esto vale, es decir, que la densidad conjunta es igual al producto de las marginales. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un ejemplo para el cual esto vale. Ok, y que esto valga para todo XY. Cuando yo escribo f sub xy, en realidad que hay una ambigüedad, que es que f sub xy no es la densidad, es alguna densidad. ¿Sí? Y f sub x y f sub y son alguna densidad marginal para x y alguna densidad marginal para y. Supongamos que eso vale para todo xy. Y yo ahora agarro y a f de x, no sé, supongamos que, entonces en particular, vale que f de xy en el 0, 1 es igual a f de x en 0 por f de y en 2. ¿Sí? Y supongamos que esto vale 2,5. Ahora se me complica. Bueno, y que esto vale 25 y que esto vale 10. No, perdón, 0,1 que quise decir. Esto vale 0,1. O sea que por eso vale la igualdad. ¿Qué pasa si yo esta función f de x la cambio por otra función que sea la misma, la cambio por una fx monito, que sea la misma, pero, o sea, vamos a ponerla acá. F de x monito de x es, si x es distinto de 0, vale lo mismo que f de x. ¿Ok? Que f de sub x. O sea, vale lo mismo que esta. Pero si x es 0, en vez de valer 25, quiero que valga 30, porque se me ocurrió. Acuérdense que son densidades, por eso puede tomar números tan grandes como uno quiera. ¿Sí? No tiene por qué ser entre 0 y 1. F monito de x, ¿va a ser una densidad para la misma distribución que para lo que lo era f sub x? F sub x es la densidad marginal de x. F monito de x, ¿va a ser una densidad para x? Si es igual a esta, pero es distinto el valor en 0, sí. Porque solamente es distinto en 0. ¿Sí? En todos los otros puntos es igual. Entonces, cuando integre, que yo le haya cambiado un solo punto, no cambia. Exactamente, solo cambié un punto, así que también va a ser una densidad. O sea que acá estoy poniendo, si yo pongo f monito, tengo una densidad conjunta para xy, una densidad para x y una densidad para y. ¿Se cumple esta igualdad para todo xy? No. No, porque ahora, en particular, para x igual a 0 y igual a 1, de este lado me da 2,5 y de este lado me da 3. 30 por 0,1 me da 3. ¿Se entiende?
Entonces, que yo agarre una densidad para X, una densidad conjunta para XY, una densidad marginal para X, una densidad marginal para Y, y no sea cierto que esta igualdad valga para todo XY, en particular, que exista algún punto XY donde esto es falso, no me va a implicar que no son independientes. Lo que me está diciendo es, bueno, justo con estas densidades no te da, pero no sabemos si no hay otras densidades con las que sí vale. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo termina? ¿Cuál es el resultado de esto? Si yo sé que X y Y son independientes, esto vale para las funciones de distribución. Esto vale para cualquier tipo de vector. Y ojo, que también vale la vuelta. Se puede probar, es bastante, no es tan complicado probar, pero bueno, créanmelo, que si esto vale para todo S y T, entonces son independientes. O sea, es un sí solo sí. Si estos son iguales para todo S y T, son independientes. Si para algún S y T son distintos, no son independientes. ¿Estamos? Lo mismo pasa con las funciones de probabilidad puntual en el caso de las discretas. Si son independientes, esto vale. ¿Sí? La función de probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales para todo XY. Y si esto no es cierto, o sea, y si esto vale, entonces son independientes. Con lo cual, cuando se cumple para todo XY, puedo afirmar que son independientes. Cuando no se cumple para algún X y algún Y, aunque sea uno solo, ¿sí? Aunque sea solo en el punto 3, 5, que parece fallo, para todo lo demás funciona, no sé si puede fallar solo en uno solo, creo que sí. No sé. Aunque sea en uno solo, ya con eso sé que no son independientes. Es decir, se cumple para todo ST, son independientes. Se falla para alguno, no son independientes. Acá lo mismo. Se cumple para todo XY, son independientes. Falla para algún XY, no son independientes. O sea, es taxativo. Ahora, si yo encuentro que esto se cumple para todo XY, medio que bingo, porque es como que encontré justo la densidad, una densidad conjunta y una marginal y una para X, y una densidad marginal para Y, que justo todo coincide y me da. En ese caso puedo afirmar que son independientes. ¿Sí? O sea, si esto pasa, son independientes. Es poco probable, ¿sí? Depende de muchas elecciones que tengo. Normalmente acá vamos a tener muchas funciones partidas, con lo cual uno termina decidiendo medio arbitrariamente dónde poner el igual. Entonces hay varios puntos que me quedan definidos de diferente manera. Entonces, si justo me encuentro con una conjunta y un par de marginales donde esto se cumple para todo XY, entonces sí, son independientes, eso es cierto. Y es fácil de probar porque si eso es cierto, entonces estas integrales, integrando puedo llegar a probar esto. Y entonces serían independientes. ¿Sí? Pero, si falla para algún XY, no puedo asegurar que no sean independientes, porque puede ser que falle solamente porque, bueno, justo la densidad marginal que elegí y las densidades marginales que elegí, la conjunta que elegí, hacen que para algún valor o para un par de valores o para algo con área cero, esto no funcione. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la manera de probar con densidades que dos vectores no son independientes es encontrar que esto falla, pero no para algunos XY, sino para todo un conjunto que tenga área positiva. ¿Sí? Es decir, si yo encuentro que en todos los XY de acá, de este circulito, es mentira esta igualdad, ahí sí puedo decir no son independientes. Porque eso sí me va a afectar los valores de las integrales. ¿Sí? Pero si encuentro que es mentira en este punto nada más, o que es mentira solamente en el borde de este rectángulo, ahí no puedo decir que no sean independientes. ¿Sí? Va a depender en el fondo de si es mentira en algo que importe. ¿Qué es algo que importe en R2? Bueno, algo que tenga área positiva. Entonces, ¿se entiende más o menos la idea? Y no sé también si contesto un poco, Tomás, a lo que preguntabas. Que creo que era otro Tomás, pero acá me contesta Tomás. Que sí. Entonces, mi recomendación es, en lo posible, eviten tratar de probar que dos vectores no son independientes usando densidades marginales y conjuntas. Si lo van a hacer, tienen que encargarse de esto. Pero una consecuencia de esto, que también creo que lo expliqué en la clase, es que teniendo en cuenta esto que les dije, de lo de que si falla para una región de área cero,
entonces no son independientes, es que si el soporte de una densidad conjunta no es un rectángulo con los bordes paralelos a los ejes, entonces seguro los vectores no son independientes. Porque que el soporte de la densidad sea algo que no es un rectángulo paralelo a los ejes, podría ser un triángulo, podría ser un círculo, podría ser un rectángulo con bordes no paralelos a los ejes, no importa. Lo que me habilita es que haya alguna región que tiene densidad conjunta, que tiene la densidad conjunta vale 0 en todos lados, o una densidad conjunta que puedo elegir vale 0 en todos lados porque está fuera del soporte, pero sin embargo, como todos esos puntos, el valor de x cae dentro del soporte de la x y el valor de y cae dentro del soporte de la y, puedo elegir densidades marginales para x y para y, donde la densidad no valga 0, y donde eso sea cierto ahora para toda una región que tiene área positiva, y entonces no son independientes. Entonces, si quieren lo tomamos, tiene algo que ver, digamos, de hecho, eso muchas veces te va a llevar a los ejemplos donde la correlación va a ser 0, que es lo que viene en la clase 12, ¿sí? La covariancia, el coeficiente de correlación, donde la correlación es 0, pero sin embargo, por esto que estoy diciendo, vos sabés que no son independientes. Lo mismo pasa si el rango de una variable, de una discreta, no es, por ejemplo, así. Es decir, por ejemplo, vos tenés este punto y tenés este punto, pero no tenés este en el rango, ¿sí? Que es algo así como decir, en los términos que lo estuvimos viendo, que el rango del vector es más chico que, creo que le mencioné este término, el producto cartesiano de los rangos de las distribuciones marginales. ¿Mencioné la palabra producto cartesiano? Creo que sí. Bueno, cuando falla eso, sería el equivalente a esto, o sea, cuando es estrictamente más chico el rango del vector que el producto cartesiano de los rangos, cuando está contenido estrictamente, sería como el equivalente de esto, y en ese caso también, en este se prueba muy fácil, ¿sí? Que no son independientes. ¿Por qué? Porque vos tenés probabilidad positiva para este valor de i, tenés probabilidad positiva, porque tenés por lo menos un punto para ese valor de i. Para este valor de x, tenés probabilidad positiva, porque tenés por lo menos un punto para este valor de x. Porque tenés por lo menos un punto en ese valor de x. Sin embargo, no, estoy diciendo cualquier cosa, perdón. Supongamos que tenés un punto en rango acá y un punto acá. Para este valor de x tenés probabilidad positiva porque por lo menos hay un punto en ese valor de x. Podría haber más, podría haber otro acá, no sé. Para este valor de y tenés probabilidad positiva porque hay por lo menos un punto para ese valor de y. O sea que las marginales son las dos positivas. Esto es positivo para ese x y esto es positivo para ese y. Sin embargo, no, sigo diciendo podadas o... No, claro. Y sin embargo, para el par xy, que está acá, ese punto no está en el rango del vector, o sea que esta probabilidad es 0. Esto es 0, esto no es 0, esto no es 0, claramente parece que sí son distintos. Entonces ahora sí, como son ese caso discreto, con que en un punto falle, ya me pide que no son independientes. O sea que por eso cuando el producto cartesiano, cuando el rango del vector está estrictamente contenido en el producto cartesiano de los rangos de x y de y, seguro no son independientes, que sería medio como el equivalente de esta situación en las continuas. ¿Ok? Estos van a veces, algunos, no siempre, pero estos van a ser algunos ejemplos donde aparecen casos donde la correlación, que ya vamos a ver que es 0, y sin embargo no son independientes. Por eso que la correlación sea 0 o que la covariancia sea 0, que insisto, tema de la clase de mañana, no va a implicar que sean necesariamente independientes. Que es algo que, bueno, voy a insistir bastante, después de la clase que viene lo hablaremos. ¿Se entiende? Pero digo, si quieren, esta propiedad la pueden usar. Si ustedes quieren decir, pregunta, en el examen desaparece, pregunta, X e Y son independientes y son continuos. Y me quieren decir, no son independientes porque el soporte no es un rectángulo de bordes paralelos a los ejes, está perfecto. Está perfecto, a menos que sí sea un rectángulo. O sea, está perfecto siempre y cuando lo que estén diciendo sea cierto. ¿Está claro? No contesten automáticamente, pero digo, si tienen un caso así, no sé, el soporte es este triangulito, y las preguntas X e Y son independientes, se me quieren decir, no, porque no es un rectángulo de bordes paralelos a los ejes, está bien. Si quieren hacer el argumento de que si tomo algo ahí, entonces zaraza lo que dije recién de 0 y no 0, también está bien. Pero digo, salvo que sean situaciones donde están muy seguros de lo que están diciendo,
tengan mucho cuidado con cómo manejan esto. ¿Sí? Si pueden evitarlo, van a ver que la mayoría de los ejercicios, cuando les pregunta X, que en todos o casi todos pregunta X y Y son independientes, en la mayoría de los ejercicios, de las cosas que ya hicieron antes, normalmente va a haber una mínima, probablemente más de una manera de concluir, no son independientes. Entonces, si pueden evitar tratar de concluir desde acá que no son independientes, mejor, digo, para no hacer lío. Si tienen muy claro lo que están diciendo, obviamente no hay drama. Pero, digo, insisto, esto tiene sus dificultades y no me quede, digamos, yo lo único que puedo hacer es explicarlas y decirle, bueno, si se les complica mucho, traten de ir por otro lado. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Si estoy sobre uno de los ejes, ¿cómo si estoy sobre uno de los ejes? Pues no sé cuándo me lo preguntaste, por eso no sé en qué me quedé, Cristian. Te lo preguntaba en el caso discreto. Si estás sobre uno de los ejes, la conjunta te va a dar 0, pero la marginal no, entonces. No, es que igual, es que es lo mismo, o sea, depende de si vos tenés. Depende, porque vos decís, si estuvieras acá. Sí, exactamente. Mirá, si estuvieras acá, en este caso, digo, ponele que el rango fuera esto y esto, nada más. Si estuvieras acá, no, ahí te falla. ¿Por qué? Porque vos tenés la probabilidad de SX, la marginal, no es 0 porque incluye a este punto acá. ¿Sí? No, yo digo si hubiera un puntito ahí. Si hubiera un puntito acá. Sí. Sí, funciona igual. Lo único importante es que, para que no te falle el argumento, digamos, lo que vos necesitas para poder usar ese argumento es que sea sobre un eje o no sea sobre un eje, digo, borro los ejes. Lo que vos necesitas para poder usar ese argumento es tener este, pero no alguno de estos. Claro, sería lo mismo, no importa. Es lo mismo, aunque esté sobre el eje o no, claro. Porque en realidad que esté sobre el eje no es que te hace aparecer un 0, porque lo que importa es cuándo es la probabilidad. No estás multiplicando por el valor de X o por el valor de Y. Claro. ¿Sí? Así que en realidad el tema es, si vos tenés estos dos puntos en el rango, y alguno de estos dos no está, o sea, es decir, alguno de los que te completan el rectángulo, ¿sí? Los vértices del rectángulo no está, este no está, ponele que este sí, vos podés usar este de acá como argumento para probar que no son independientes, porque la marginal de X es positiva, la marginal de Y es positiva, pero la conjunta no es positiva, es 0. ¿Se entiende? Está perfecto. Esa Gracias. es una manera. ¿Sí? ¿Qué otras maneras hay de probar que no son independientes sin usar estas cosas? Bueno, por ejemplo, si yo tengo que una distribución condicional a cierto valor de una variable es diferente, por ejemplo, si yo tengo, ya que estamos que eso también era tema de la clase de hoy, si yo tengo que la distribución condicional de y dado x igual a 5, por decir cualquier cosa, por no decir 8, que es el ejemplo que me sale como ya habrán visto automáticamente. Yo tengo que el valor de y condicional a x igual a 5, su distribución, ya sea expresada en términos de la función de distribución, o si son discretas en la función de probabilidad puntual, o si son continuas en la densidad marginal, su distribución no es la misma que la densidad de y marginal, o sea, sin agregar nada, o no es la misma que la de y condicional a otro valor de x, también voy a decir que no son independientes. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque estoy diciendo que conocer un valor de x me cambia la distribución de y. Esa es casi como la definición de no ser independientes. ¿Se entiende? O sea que ver las distribuciones alguna distribución condicional y ver que cambia la distribución, eso también es una manera de darme cuenta que no son independientes y de justificarlo. Otra manera de probar que no son independientes va a ser, con lo de la clase de mañana, ver que la covarianza no es 0. Si la covarianza no es 0, vamos a ver que no son independientes. Pero que la covarianza sea 0 no me garantiza nada. Eso, tema de la próxima clase. Pero van a tener normalmente como muchas opciones para decir, no son independientes. Entonces, traten de buscar siempre con la que se sientan más seguros y que no van a meter la pata. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos esto? Bien, si son independientes, carita, porque obviamente
sepan que les va a pasar esto todo el tiempo, de los emojis con los paréntesis. Si son independientes, probabilidad de A de B es igual a probabilidad de A, porque es como que la ocurrencia de B no le afecta. No, exactamente. Exactamente. O sea, entonces acá es lo mismo, ¿sí? Que cualquier probabilidad que escribas con I, dado X igual a 5, va a ser igual, si fueran independientes, tendría que ser igual a probabilidad de I, cualquier probabilidad de I, dado X igual a 2, y también tendría que ser igual a cualquier probabilidad de I, por ejemplo, si fueran independientes, si X e Y fueran independientes, probabilidad de I mayor o igual a 7, por decir algo, dado X igual a 5, tendría que ser lo mismo que la probabilidad de I mayor o igual a 7, dado X igual a otra cosa, y cualquier otra, y también tendría que ser igual que la probabilidad de I mayor o igual a 7, sin decir nada más. Exactamente. Si fuera cierto, y eso tendría que pasar para cualquier valor que le asigne a X y para cualquier cosa con I, cualquier evento con I que yo haga acá. ¿Sí? Entonces, eso implicaría que la distribución no cambia. Si la distribución cambia, estas cuentas van a dar distinto y entonces no son independientes. Recuerden que la definición de variables independientes es que X e Y son independientes y la probabilidad, si los eventos X le pasa tal cosa e Y le pasa tal otra cosa, son siempre eventos independientes. ¿Sí? Así que es eso. ¿Alguna otra duda de esto? O de otra cosa, o si no, pasamos a hacer algunos ejercicios de los que tengan dudas. ¿Qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos. Yo tenía una duda de la práctica 1, del ejercicio 9, cuando nos pide que escribamos coeficiente de asimetría y de kurtosis con los cumulantes. Sí. Yo tengo, o sea, en la guía toma es igual al momento centrado de orden 4 también. Y yo en la teórica tenía anotado otra cosa. Tenía que el K4 es igual al momento centrado de orden 4 menos 3 momento centrado de orden 2 al cuadrado. No sé si en la teórica estaba con el cerebro en modo automático, me saltía algún detalle o qué onda, porque en la... Vimos tres cosas. Vimos asimetría, kurtosis y kurtosis excedente. ¿Sí? Las definiciones que dimos en la teórica y que está en la guía son que la simetría es en realidad el momento estandarizado de orden 3, ¿sí? Que es el centrado, pero dividido por el desvío elevado al cubo, para evitar que los cambios de escala afecten el valor. Entonces, que uno pueda comparar cosas y que la simetría sea la misma si yo mido en metros o si mido en centímetros, y que no cambie, y que no se me multiplique por un montón por pasar a medir de metros a centímetros. Entonces es el estandarizado orden 3, que es simplemente el centrado, pero dividido por el desvío al cubo. La kurtosis la definimos como el momento estandarizado de orden 4, que es el centrado de orden 4 sobre sigma a la cuarta, por los mismos motivos. Y esta es la cuenta que en la normal da 3, y que se toma medio como punto de comparación, ¿no? Que si es menos es de colas livianas, ¿sí? Y que si es más es de colas pesadas. Entonces, definimos si no queremos comparar con el 3 y queremos comparar con el 0, entonces negativo y positivo, lo que se hace es a esto se le resta 3. ¿Sí? Después, hay libros que a esto, hay bibliografía y cursos donde a esto directamente le llaman kurtosis. ¿Sí? Pero acá le vamos a llamar kurtosis excedente cuando le restas el 3 y kurtosis cuando no le restas el 3. Claro, pero en la kurtosis, ponele. Sí. Yo anoté el denominador como acumulante orden 2 al cuadrado. Sí, perfecto. Y en el numerador en la guía aparece acumulante orden 4. Y yo no tengo, o sea, yo tengo anotado otra cosa para... No, debería ser acumulante orden 4, pero más 3 después. ¿No dice esto la respuesta? Sí, creo que sí. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad lo que podés probar es que el acumulante de orden 4, que es la derivada 4, o sea, es una cuenta, yo creo que yo la hice un par de veces y después siempre la dejo como ejercicio, porque es medio larga. Creo que en la clase llegué hasta el acumulante de orden 3, ¿sí? Que es la derivada tercera de la función de acumulantes en 0. Si yo derivo una vez más y evalúo en 0, aparece el acumulante de orden 4. ¿Sí?
¿Qué me queda cuando hago el complemento de R4? Un choclo donde aparecen M4, M3, M2 y M1. ¿Sí? Lo que se puede probar es que ese choclo es igual, no a mu sub 4, ¿sí? Sino a mu sub 4 menos 3 mu sub 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es cierto, digo, se puede hacer la cuenta. Digamos, si uno calcula el componente de R4, me queda M4 más, qué sé yo, 4M3 por M1 más, o M1 al cubo, no sé. Me queda una porquería, así, con M1, un choclo con M4, M3, M2, M1. Y si yo escribo mu sub 4 y mu sub 2 también en función de M2, de los momentos naturales, que para mu sub 2 ya la sabemos la cuenta. Mu sub 2 es que la varianza es M2 menos M1 al cuadrado. ¿Sí? Y si para mu sub 4 hago lo mismo, me va a quedar M4 menos 4 M3 por M1 más, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuenta, un choclo, digo, haciendo como desarrollando el binomio que está elevado a la cuarta y tomando esperanza. Si yo hago después, una vez que tengo todo eso, mu sub 4, que es esto, menos 3 veces mu sub 2 al cuadrado, que básicamente es esto elevado al cuadrado, digo, estoy diciendo una cuenta que lleva un rato, ¿sí? Pero si hago esa cuenta, me va a dar lo mismo que me dio K sub 4. ¿Se entiende? O sea, me lo tienen que creer o tienen que hacer la cuenta, pero da. ¿Se entiende? Hasta ahí. Perdón. Sí, o sea, lo que no me queda claro es si K4 es igual a... Mu sub 4 menos 3 mu sub 2 al mu sub cuadrado. 4 menos... Claro, yo lo es en el numerador K4 más 3K2 al cuadrado, como para sacar, digamos, ese menos 3 mu 2 al cuadrado. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Si vos a K4, que es K4, entonces digo, estamos de acuerdo en que K4, si hacen la cuenta, digo, hay que hacerla, no hay manera de verlo así. O sea, no sé, capaz que ustedes lo ven, yo no lo veo. Digo, hasta que uno hace la cuenta y ve que si hago esto me da algo, y si hago toda esta cuenta me da lo mismo, uno no se convence de que K4 es mu sub 4 menos 3 mu sub 2 al cuadrado. Pero digo, una vez que llego a eso, ¿qué pasa? Bueno, mu sub 2, a ver, mu sub 2, ¿quién es? Mu sub 2 es el mismo que K2, ¿sí? Es la varianza. Eso sí lo probamos en la clase. ¿Ok? O sea, K1, las cosas que ya vimos son que K1 es M1, es decir, la esperanza, que K2 no es M2, sino mu2, es decir, la varianza, K3 es mu3, ¿cómo se prueba? De la misma manera, creo que eso también lo hice en clase. Y después se prueba que K4 es eso, es mu sub 4 menos 3 mu sub 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque da eso. Sí, de hecho me dio una gran casualidad que dé eso, pero da. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo divido por K2 al cuadrado, como vos decís, en realidad, ¿por qué estoy dividiendo? Estoy dividiendo por mu sub 2 al cuadrado. Entonces lo voy a poner acá. Acá lo pongo con K2 porque te pedía que lo escribas en términos de acumulantes, pero es lo mismo poner mu sub 2 y K2 porque son lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? Primero, ¿qué me queda acá? Ahí va. Se cancela. Se cancela. Entonces acá te queda menos 3. Recolgado ese menos 3, pero aparece un menos 3. ¿Sí? Claro. Pensé que era algo que ver Acá con te queda el momento la centrado de curtosis orden 4. excedentes. ¿Cómo? Que pensé que tenía que ver con la diferencia entre curtosis y curtosis excedente, no, Y ahora no vi lo de es eso. medio una gran casualidad, pero resulta que ahí aparece un menos 3, cuando vos haces esta cuenta. Y entonces, cuando haces mu sub 4 dividido en mu sub 2 al cuadrado, mu sub 2 es la varianza. ¿Sí? O sea que la varianza al cuadrado en realidad es lo mismo que decir el desvío a la cuarta. O sea que vos tenés mu sub 4 sobre el desvío a la cuarta, porque sí, varianza al cuadrado y desvío a la cuarta es lo mismo.
es la varianza, el desvío al cuadrado del cuadrado. Te queda esto. O sea, este es el momento estandarizado de 4 en los 3. ¿Y esto qué es? La curtosis excedente. Claro, exacto. O sea que la curtosis excedente la puedes escribir así en términos de los cumulantes. Es capa 4 sobre capa 2 al cuadrado. Y entonces la curtosis es eso más 3. Es decir, de la función de cumulante sale naturalmente la esperanza, sale naturalmente la varianza, sale casi naturalmente el coeficiente de asimetría, lo único que falta es estandarizar, y sale casi naturalmente no la curtosis, sino la curtosis excedente. Sí, la que tiene el 3 restando. ¿Por qué? Porque sale, porque aparece el 3S, qué sé yo. Aparece, esa es la cosa. Entonces, como que la que sale naturalmente derivando 4 veces y simplemente ajustando por el desvío, es la curtosis excedente. Si querés la curtosis, le tenés que sumar 3. Bárbaro, muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda de previa? ¿De algo que nos haya quedado? ¿De las prácticas anteriores? Sí, profe, ¿puedo? Sí. A mí me surge duda justo en esto con el 3. Porque llegué a la curtosis excedente, como la vimos recién, pero no tengo manera de que... Hay un ejercicio que la curtosis te da 3. Y si yo le sumo un 3, cancelo y los 3 me están volviendo un poco loco. El del 3, o sea, el de la normal, decir, sí, acá dice Cristian, tremendo que aparezca la de la normal, sí. ¿Qué querés que te diga? Sí, tremendo, o sea, porque no sé qué tiene la función generadora de cumul, perdón, era Kevin, creo, perdón por la digresión, un segundo, pero no sé qué tiene la función generadora de cumulantes, pero termina apareciendo como todas las cosas que uno quiere, y tremendo que sí, que aparece esta, que es la de la normal, no sé, la verdad sí, tremendo. Pero bueno, no sé si a todos les pareciera tan tremendo, pero sí, yo coincido. Perdón, Kevin, sí, vos dices el de la normal, ¿no? Sí, por La ejemplo. normal que vos tenés la función generadora de momentos, que es E a la mu por t más sigma cuadrado sobre 2 por t cuadrado. Entonces la de cumulantes es simplemente, digo, ¿y cuándo es útil? ¿Cuándo va bien la de cumulantes? Cuando la de momentos es E a la algo. Porque siempre derivar el E a la algo va a hacer que esto no se me vaya nunca, que se me van acumulando cosas, y después aparece la regla del producto y de la cadena y todo. Cuando tengo eso es re útil la de cumulantes porque es simplemente tomar el logaritmo. Y si el logaritmo me saca la E, así que te queda mu por t más sigma cuadrado sobre 2 por t cuadrado. Entonces, si esa es la de cumulantes, ¿qué te dan los cumulantes? ¿Qué te dan los cumulantes? Digamos, la derivada primera te da mu más sigma cuadrado t, ¿no? Así que el cumulante de orden 1, ¿cuánto vale? Que sería eso evaluado en 0. O sea, K' no se llega a ver ahí. K' de X es esto. Entonces, el cumulante de orden 1 es K' en 0. Da mu, exactamente. O sea, bravo. Digo, descubrimos por 18ª vez que la esperanza de una normal es mu. ¿Ok? ¿Qué me da la derivada segunda? Perdón el desorden. ¿Sí? ¿Qué da la derivada segunda de la función de cumulantes? ¿Qué es la derivada de esto? Sigma cuadrado. Perfecto. Evaluado en 0 da sigma cuadrado. ¿Sí? O sea que descubrimos que la varianza de una normal es sigma cuadrado. Otra vez. Por 15ª vez. ¿Quién me da la derivada tercera? Y todas las que siguen. Cero. ¿Sí? De hecho, pongamos acá n a partir de 3 da 0, o sea que a partir de 3 todos los cumulantes
cumulante 3, cumulante 4, cumulante 5, 6, que no sé qué significan, tienen interpretaciones cada vez más rebuscadas. Si ya la curtosis es medio fea de entender, el cumulante de orden 5, 6 tienen interpretaciones cada vez peores, ¿sí? Pero para 5 normalmente se hace una interpretación medio, no sé, para mí ya es como pedirle demasiado. Pero cumulante 5, 6 están definidos, valen todos ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Que la esperanza es mu, que la varianza es sigma cuadrado, que la asimetría es ¿cuánto? Piensen que la asimetría, en términos de cumulantes, como capa 3 es mu sub 3, esto es lo mismo que capa 3, o sea que esto da 0, y esto habíamos dicho que era capa 4 sobre capa 2 al cuadrado. ¿Cuánto es la kurtosis excedente? Cero. ¿Sí? Ahí tengo que solo chequear si es el mismo 0 que pusieron o no es un 0 que había quedado. 0, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque capa 4 vale 0. ¿Y cuánto es la kurtosis? 0 sobre sigma cuadrado al cuadrado más 3. 3. ¿Se entiende? O sea, lo que da 0 es la kurtosis excedente y lo que da 3 es la kurtosis. No sé si se entiende o qué te mezcla, si te mezcla algo. Qué bien. Claro, está bien. O sea, cuando hacemos la kurtosis excedente es como llegamos y en la kurtosis sumamos un más 3. Le sumas 3, sí. O sea, de la kurtosis excedente a la kurtosis le sumas 3, de la kurtosis a la kurtosis excedente le restas 3. No, porque en un momento no llegué y a la kurtosis excedente le restó un 3, me quedaba un 6. Claro. Era como... Pasa que la que te sale como medio directo, no del todo porque tenés que ajustar siempre por el desvío a algo, sí, pero la que te sale medio directo de la función de acumulantes es la kurtosis excedente. ¿Sí? Y esa en la normal da 0. Sí, por eso la kurtosis excedente es como tomar la normal de parámetro y si te da negativa tiene menos kurtosis, o sea, colas livianas, si te da positiva tiene colas pesadas. ¿Se entiende? Sí, perdón. Y la última sobre ese punto. ¿Puede ser que en el 6 hay que hacer de chi? Sí, no sé cuál es el espectro. El 6. Ah, el 6 el 6 el de las gamas, decís. O me estás hablando del mismo ejercicio. Perdón, dije 6. El C, perdón. El C, el C, perdón, ok. Que el C hay que hacer. ¿Cuál es? El de. El 8C me decís. O el 3, decís. Ah, el de la chin, ok. El 9B3 sería, ok. El de la chi. Sí, la chi cuadrado con n grados de libertad. Ah, que creo que Sí, no lo es- dije todavía, pero lo vamos a ver porque lo vamos a ver en la. Creo que lo hice abajo en una nota al pie. Lo vamos a ver en la próxima práctica, pero la chi cuadrado con n grados de libertad es un caso particular de la distribución gamma. Y en sí es lo mismo que la distribución gamma con n sobre alfa igual a n sobre 2 y lambda igual a un medio. Entonces, cuando vos encuentres las fórmulas para... En el ejercicio te pide que busques las fórmulas para con alfa y para una gama alfa lambda. Entonces, si vos te encontraste que, no sé, no me acuerdo ahora que da la kurtosis y la simetría, pero bueno, te encontrás con que en una gama alfa lambda, la varianza, por ejemplo, es alfa sobre lambda al cuadrado. Para una chi cuadrado con el grado de libertad, ¿qué te va a dar la varianza? Bueno, alfa, que es n sobre 2, sobre lambda al cuadrado, que es un medio al cuadrado. Esto es como multiplicar por 4, así que esto te termina dando 2 por n. Sí, esa es la varianza de una chi cuadrado.
como la chi cuadrada es un caso particular de la gama, las conclusiones que vos saques para la gama las puedes aplicar en particular para la chi cuadrada. Y lo mismo para la exponencial, que es como una gama, una distribución gamma con alfa igual a 1. ¿Se entiende? Entonces el ejercicio te pide que hagas todo para la gama y después que en particular lo interpretes eso para la exponencial y para la chi cuadrada. ¿Está claro? Sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de todo lo previo? Si no hay preguntas de lo previo, ¿algún ejercicio en particular que les gustaría hacer de la práctica 2? Si no, elijo yo, para empezar. Pero, Sí, yo tengo dudas de la práctica 2. sí. En realidad particularmente con el 6B, pero si querés podemos hacer todo el 6 o si es que llegamos. El 6 es el... el 6 es el más heavy, ok. Pero, espera. Sí, el 6 tiene alguna, digamos, un poco más rebuscado, pero hagámoslo. El 6B más que nada no... ¿Alguien, o sea, yo tengo... pregunta, ¿alguien tenía alguna duda puntual de alguno previo? Porque si no, vemos alguno previo. Pero si no, con las continuas me dice Martín. Ok. A ver, si querés, decime la del 6B, ¿qué duda tenías? Y en todo caso, después la próxima lo hacemos completo. Porque por ahí es medio complicado y prefiero no empezar por ese, pero decime qué duda tenías. Sí, el 6B me dio un resultado, pero no estoy viendo no estoy viendo que verifica la Bernoulli un ¿Qué cuarto. resultado te dio? Me dio 3 menos 2x sobre 4. Ok. Bien. ¿Cuál es el rango de X? Que eso surge del rango conjunto, ¿no? Eso es en el 6B de la práctica 2. ¿Cuál es el rango? Que de hecho lo dice el enunciado. ¿Cuál es el rango de Sí, el rango de x es 0, 1 y el rango de y son todos los naturales. Ok. Entonces, tienes una aleatoria cuyo rango es 0, 1 y cuya función de probabilidad es 3 menos x sobre 4. ¿Cuál es el problema con esto? Que hay una infinidad de maneras de expresar la de la Bernoulli. Normalmente se suele usar, y les cuento porque esto después lo vamos a usar, se suele usar para la Bernoulli p a la x por 1 menos p a la n menos x. Perdón, a la 1 menos x. ¿Por qué se usa esa expresión? Porque cuando x es 0, esto da p a la 0 por 1 menos p a la 1, que es 1 menos p. Y cuando x es 1, esto da p a la 1 por 1 menos p a la 0, entonces da p. Da 1 menos p cuando x es 0 y p cuando x es 1. Ahora, es la única manera, es la única expresión, porque fíjense ¿qué quiere decir eso? Bueno, que esto pensado como función de x, en 0 vale p y en 1 vale 1 menos p. O sea, es una función que pasa por estos dos puntos. Es la única función continua, digamos, porque función como función en los reales, digo. La única función en los reales que pasa por estos dos puntos. ¿No habrá otra función en los números reales? Porque esa no sé qué forma tiene. Ahora tiene esta forma. No sé si tiene esa forma, pero no importa. ¿Habrá otra función en los números reales que pase por esos dos puntos? Sí. A mí Y se me debería ocurre- haber un montón, ¿o a mí no? se me ocurre, de por sí hay una que se me ocurre de entrada. ¿Cuál sería? Una recta. Una exponencial. Una exponencial, Perdón. sí, a lo mejor esta es como una exponencial en realidad, si uno lo acomoda un poco. ¿Sí? Es una exponencial, hay que poner esto como 1 menos p por 1 menos p a la menos x, que eso pensarlo como está dividiendo, es una exponencial en el fondo. ¿Sí? Es una exponencial que funciona. Sí, igual me la autocompliqué. Lo más fácil sería una Claro, recta y ya está. también una recta podría ser. De hecho, es esta. ¿Sí? No digo funciones, digo, pongamos números acá. P, pongámosle que es 0,25 y 1 menos P 0,75. Y quiero una f de x, digo, una función en números reales, que pase por el 0,025, 1, 0,75. Se me ocurren un montón. Puede ser una exponencial, que de hecho te quede algo así.
puede ser una recta, puede ser una parábola que justo pase por esos dos puntos, puede ser una cúbica. De hecho, si alguien está haciendo numérico y ya vieron interpolación, o sea, si alguien hizo numérico y vieron interpolación polinómica, hay una única recta que va sobre estos dos puntos, pero hay infinitas parábolas, infinitas cúbicas, infinitas de grado 4, etc. O sea que uno podría ponerse de lo más creativo a la hora de, incluso con cosas que no sean polinómicas. Porque uno se podría poner de contra creativo a la hora de escribir una f de x que en 0 valga 0,25 y en 1 valga 0,75. ¿Sí? Entonces, en realidad, no hay una única expresión para escribir la función de probabilidad de la Bernoulli. Tampoco de otras discretas, pero la Bernoulli se ve particularmente claro porque son solo dos puntos. Entonces, cualquier porquería que yo escriba, que si lo evalúo en 0 me da 0,25 y si lo evalúo en 1 me da 0,75, perdón, yo acá podría puesto P y 1 menos P, en realidad sería esto 1 menos P, porque es el valor en 0 y esto P. Cualquier porquería que yo escriba, que en 0 valga 0,25 y en 1 valga 0,75, va a funcionar como función de probabilidad puntual de una Bernoulli 0, con P igual 0,75. Lo puedo escribir de esta manera, pero también lo puedo escribir de esta manera y lo puedo escribir de muchas otras. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta que esto es una Bernoulli con P igual a tanto? Bueno, ¿cuánto vale esto para x igual a 0? Digo, tablita. 3/4. 3/4, o sea, yo puedo poner así. Cuando x vale 0, es 3/4. Cuando x vale 1, 1/4. 1/4. ¿Y voy a volver por otro valor? No, porque los únicos que me interesan son los de rango. Para cualquier otro, vale, por definición vale 0. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que tiene esta fórmula, pero con este rango, por definición para cualquier otro x es 0, la cuenta. Listo, entonces esto es la función de probabilidad puntual de una Bernoulli 1/4. ¿Se entiende? Sí, se entendió O perfecto. sea, sale, Gracias. o sea, es rebuscada la forma en la que queda escrita, pero en el fondo, cuando vos ves que cuánto vale en 0 y cuánto vale en 1, te das cuenta que es una Bernoulli. Es una Bernoulli porque tiene rango 0,1 y que es una Bernoulli 1/4 porque el 1 vale 1/4. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, acá me decían, decía Martín, tengo dudas con las continuas en general. Sí, podemos hacer algunos de los primeros que son con continuas, que sí, son los que tienen un poco más de vueltas porque además integrales dobles. Les dije que iban a llegar eventualmente. Y llegaron. Yo me acuerdo cuál hice en clase. ¿El 2 sí se puede hacer o cuál empecé a hacer en clase? En la clase teórica, digo. Sí, el 2. El 2. ¿Y quieren que hagamos algún ítem más de eso? ¿Tenés alguna duda con lo que hicimos ahí? Lo podemos repasar, si no. O podemos pasar a otro. No sé, Martín me había preguntado, no sé si me habló Martín o quién. Sí, yo soy otro Martín. Otro Martín, bueno, no importa. Hacer otro, ok. Bueno, Martín. Eso se complica no tener las caras acá, pero bueno. Y que se llamen todos igual. Che, pónganse las pilas. No, todo bien. Encima somos varios, Martín. Sí, veo, sí. De hecho, ya estuve viendo. Estoy viendo, miren, acá tenemos. Elaine, Martín Elaine, Martín Abate, Martín Gloisten, Martín Lim. Y vayan a saber si hay alguno que no vino a clase, así que bueno. Después tenemos 2 Tomáses, 2 Rodrigos, Matías y Mateo, ¿no? Bueno, Juan obviamente, pero son todos nada más igual. ¿Qué más? Facundo hay 2. Y listo. Pero los Martín sí. Los Martín. Raro que no hay ningún. Claro, es por la edad. En mi época, por ejemplo, cuando en mi época. Perdón. Ya sonó. Cuando. O sea, de mi generación todo el mundo se llama Pablo, por ejemplo. Es como. Igual también es bastante Martín. A ver. Vamos a ver el 3 si quieren, que también es de continuas. Sí, y por ahí alguna integral un poco más fea. A ver. A ver o no.
No. Vamos al 4. Después, si quieren, la próxima hacemos el 3. Pero vamos al 4 y quiero ver algunas cosas y también hacer alguna integral doble para repasar ese temita de cómo armar las regiones. Hizo por 20 minutos. ¿Cómo están con las integrales dobles? ¿Cómo se llevan? Me pasé un montón con esta práctica. Ok, bien. Perfecto. Pensaba que bien, pero no. Ok. Bueno. Sí, por eso quiero repasar un poquito, porque bueno, no es algo particularmente amigable. De todo lo que vieron en este análisis de 2 es un poco de lo más heavy, me parece, pero bueno. En el 4 dice tiene un vector xy, cuya función de distribución conjunta, o sea que es la acumulada. Si tengan presente atención a eso, cuando dice función de distribución es la acumulada. ¿Sí? Es 0 si alguno de los dos es menor o igual a 0, x menor o igual a 0, o y menor o igual a 0. Y es esta porquería, 1 menos c a la menos x menos c a la menos y más 1 más x más y sobre 2, todo por e a la menos x más y, no se asusten, si los dos son mayores a 0. ¿Sí? Es decir, la función de distribución, insisto, es la acumulada, vale 0 cuando x es 0, o cuando y es 0, o cuando los dos son 0. Y vale esa otra cosa cuando x es mayor, cuando los dos son mayores a 0. ¿Cómo estoy seguro de que esto es la función de distribución de algo? No es tan obvio, ¿sí? Es menos obvio que en el caso de una sola variable, porque tengo que chequear varias cosas. Tengo que chequear que cuando las dos tienden a más infinito, esto tiende a 1, que cuando alguna tiende a menos infinito, esto tiende a 0, que es no decreciente, que continúa por derecha en cada variable, pero además hay una condición adicional que creo que en la clase la mencioné, si no está en el apunte, que es que si hago, digamos que si trato de calcular probabilidades puntuales usando esto, que se hace con las diferencias parciales, las diferencias respecto a una variable y diferencias respecto a la otra, está explicado en el apunte, también si quieren verlo, pero tampoco es esencial. Básicamente que esas cosas que deberían dar probabilidades puntuales, dan cosas entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, que no llego a una pavada. Entonces no es obvio, pero créanme que esto es una función de distribución y de hecho ahora vamos a ver que sí, cuando busquemos una densidad y eso. Pero no es obvio, pero créanme que esto es una función de distribución y vale, básicamente acá vale 0, acá vale 0, acá vale 0 y acá vale esto. ¿Ok? Entonces, punto A me pide calcular las distribuciones marginales de X y de Y. Y me pregunta, bueno, ¿qué distribución conocida tiene? Acá es re simétrico, entonces yo voy a hacer todo para X y después para Y sale exactamente igual, porque fíjense que acá X e Y se pueden intercambiar completamente. Entonces, punto A. Me pide la distribución marginal de X y la de Y. ¿Se acuerdan cómo salía la marginal de X? La función de distribución marginal. En realidad hay dos maneras, hay una fácil y hay una complicada, una que sería rebuscarse, pero... El límite de y tendiendo al más infinito. Exacto, en realidad hay dos caminos, porque de la distribución conjunta, yo también podría, y de hecho me lo va a pedir después, buscar una densidad, como derivando, ahora lo recordamos. Yo podría usar lo que sé sobre densidades conjuntas para llegar a la marginal, y después integrar para ir a la conjunta de X. ¿Para qué voy a hacer ese lío? No sé, porque si tienen ganas de complicarse la vida. Pero hay otra manera, un camino más directo, que es este, ¿sí? Que es directamente tomar el límite. Es el límite de la conjunta cuando la variable que quiero sacarme de encima, que en este caso sería la y, tiende a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, límite. ¿Sí? Después charlamos del otro camino, pero sería una posibilidad innecesaria, pero bueno. Entonces tengo que tomar el límite cuando y tiende a más infinito. La pregunta es, ¿a quién de estos dos le voy a tomar el límite?
La respuesta es una respuesta muy típica de clases de economía. Depende. Exactamente, depende, ¿sí? Esa palabra supongo que ya la tienen, ¿no? Bien. Depende. Depende. O sea, es típica de clase de macro, de un montón de materias. La respuesta es depende. Porque en realidad, depende de qué. En qué valor de X se está calculando la distribución. Supongamos que yo quiero saber cuánto es la distribución, digo, lo pongo con un ejemplo y después lo pensamos en general. Supongamos que yo quiero saber cuánto es la distribución, la función de distribución de X en menos 2,3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el límite, cuando y tiende a más infinito, de la conjunta en menos 2,3 y. ¿Y cuánto vale f de la distribución conjunta en menos 2,3 y? Acá también a lo mejor me contestan depende. Vale, No. vale 0. Claro, Vale acá 0 no porque depende. la X es infinita, es Exacto, negativa. y acá no depende, ¿no? Porque acá me dice que vale 0 si X es menor o igual a 0 o si Y es menor o igual a 0. O sea, que una de las dos valga 0, sea menor o igual a 0, ya vale 0. O sea que acá no depende. Porque como la X es menor o igual a 0, no importa lo que valga la Y, esta condición se cumple. ¿Estamos? O sea que acá no depende. O sea, una vez que el valor de X lo fijé como uno negativo, esto no depende y entonces esto vale 0. ¿A qué le estoy tomando el límite? A 0. ¿Cuánto me da el límite? 0. 0. Exactamente. ¿Estamos? O sea que, y lo escribo acá, la función de distribución, y el mismo argumento vale si X es cualquier número 0 o negativo, ¿no? O sea, yo puse menos 2,3, pero si pongo 0, 8, sí, claro, sí. Perfecto, 8. Entonces, si yo pongo cualquier otro número que sea negativo, en vez de menos 2,3 va a pasar exactamente lo mismo. O sea que en realidad ya sé que para X menor o igual a 0, la cuenta me da 0. ¿Ok? Ahora la pregunta es qué pasa para X mayor a 0. Para X mayor a 0, por ejemplo, si pongo 8, ya que estamos, ¿qué va a pasar? Yo tengo que tomar el límite, cuando y tiende a más infinito, de f de xy en 8y. ¿Cuánto vale f de xy en 8y? Bueno, acá Habría como que reemplazar, digamos, 8 y más infinito en... claro, pero digo, acá sí depende, ¿no? Porque en realidad en 8y, bueno, si es en 8 menos 4, digo, ahora estos son valores de y. Si es en 8 menos 4, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Sí? Si es en 8 y un y negativo da 0. ¿Sí? Ahora, una vez que llego al 0, empieza a dar en esta parte. ¿Sí? Una vez que 8 x es positivo, una vez que y empieza a ser positivo, ahí ya entro en esta parte. ¿Sí? No sé qué es. Entonces, y me quedo siempre en esta parte. Es decir, para los y negativos estoy acá. Para los y positivos estoy acá, si el x es positivo. Entonces, para ver qué le pasa al límite más infinito, la única parte que me interesa es esta. ¿Se entiende? O sea, sí depende de y, pero en realidad, como estoy tomando el límite más infinito, lo que miro es solamente esta parte, ya está. Lo que le pasó antes no me importa. ¿Se entiende? Por eso ahí yo sí tomaría el límite cuando y tiende a más infinito de 1, o sea, de 1 menos e a la menos 8 menos e a la menos i más, y acá con todo esto con la x igual a 8. ¿Se entiende? Ahora lo hacemos en general, pero ¿se entiende la idea? Si estoy en un x negativo o en 0, esta expresión da siempre 0, así que tomo el límite de 0, me da 0. Si estoy en un x positivo, esta expresión cambia, empieza como 0, pero después a partir de y más positivo ya estoy acá, y entonces para ver el límite más infinito, que está allá para la derecha lejos, lo único que me interesa es esta parte. O sea, todo esto no necesito mirar. ¿Ok? Por eso voy a tomar directamente el límite de esta parte. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces aclaremos que para 0 ya está, para los negativos, para x mayor a 0, ahora, es así,
y para x mayor a 0, esto es el límite cuando i tiende a más infinito de esta expresión, de 1 menos c a la menos x menos c a la menos i más 1 más x más i sobre 2 por e a la menos x más i. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da cuando i tiende a más infinito? Bueno, el 1 es constante. El e a la menos x es constante. Exacto. Sí, es 1 menos e a la menos x. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiende e a la menos i cuando i tiende a más infinito? Es e a la menos infinito. O sea que tiende a 0. ¿Sí? Esto tiende a 0. Voy a usar un poco de colores. Esto tiende a 0. E a la menos x más i. X está fijo, y tiende a más infinito, x más i tiende a más infinito, menos x más i tiende a menos infinito, esto tiende a 0. ¿Y esto? ¿A cuánto tiende? A infinito. A infinito. O sea que, ojo, en realidad, porque ¿qué pasa ahí? Tendría una indeterminación de 0 por infinito. Sí, es un 0 por infinito, o sea que es indeterminado en realidad. ¿Sí? Uno podría acá hacer L'Hopital, para eso habría que acomodarlo. Acomodarlo implicaría escribirlo así. Este por e a la menos x más i lo puedo poner como dividido e a la x más i. Y como estoy tomando el límite cuando i tiende a más infinito, digo, para esa parte lo escribo solamente, bueno, lo que tendría que hacer es L'Hopital derivando respecto de la i. Si la x la pienso como fija, lo que voy a hacer es derivar respecto de la i. Esto ahora es infinito sobre infinito, como lo escribí, ahí puedo aplicar L'Hopital. Derivo, arriba me va a quedar un número, abajo me va a seguir quedando la x más i, va a tender a 0, porque va a ser número sobre infinito 0. De todas maneras, como regla práctica, ya sabemos que la exponencial le gana al polinomio. O sea que si es infinito por 0 y el polinomio sea infinito, la exponencial se va a 0, va a ir a 0. ¿Sí? Les digo, si quisieran probarlo, se puede aplicar L'Hopital acá, cuando lo escribo así, que es infinito sobre infinito. Cuando está escrito acá, no, o sea, no puedes derivar esto y multiplicar. ¿Sí? Tenés que tenerlo escrito como infinito sobre infinito o como 0 sobre 0. Pero lo acomodás y después aplicás L'Hopital. ¿Sí? O sea que la justificación completa sería haciendo L'Hopital con esto, derivando respecto de i, que es la variable acá, la x está quieta. Y bueno, arriba va a dar un medio, abajo va a dar la x más i, arriba tiene un medio, abajo tiene infinito, da 0. ¿Sí? O sea, este límite da 0, por L'Hopital. Una pregunta. Sí. En el parcial habría que justificarlo bien, ¿no? Sí, o de lo última puedo me poner ponen, directamente. O de última me ponen, la exponencial le gana a la polinómica, se prueba por L'Hopital. Sí, si no quieren hacer la cuenta, pero digan algo, o sea, no digan que es 0 y nunca notan que ahí hay una indeterminación, digamos. Ah, perfecto. Si quieren, les dejo ese atajo, pero díganlo y expliquen que se prueba por L'Hopital. ¿Sí? Y si quieren hacerlo, lo prueban. ¿Sí? Pero bueno, acuérdense que hay que escribirlo así primero para probarlo. O sea que está bien, esto es indeterminado, pero indeterminado no quiere decir que no existe, indeterminado quiere decir que no, que a simple vista no veo cuánto da, el límite de todo ese producto da 0. ¿Sí? Así que finalmente me da 1 menos c menos x. ¿Ok? Para la i, esto es resimétrico, así que para la i da lo mismo, da 0 para los menores iguales a 0, da 1 menos c menos i para los mayores a 0, para los i mayores a 0. Y esa es la función de distribución de qué distribución, de qué familia. No sé si lo ven. Si no, ahora podemos hacer la densidad y por ahí sí lo ven. Pero, ¿te suena algo? Una exponencial. Es una exponencial. ¿Sí? Esa es la función de distribución exponencial. Está en uno de los ejercicios del final de la práctica 0. ¿Sí? La función de distribución de la exponencial, que es para la exponencial, el parámetro lambda, es f de x, creo que bueno, se puede escribir con x, con t, con lo que sea, es 0 para los x menores o iguales a 0, es 1 menos e a la menos lambda x para los x mayores a 0. ¿Sí?
Al igual lo pueden poner en cualquier lado, pero igual esto es continuo. Y bueno, esto sería eso, pero con lambda igual a 1. ¿Sí? Así que x, y y también, porque insisto que esto es simétrico, es una exponencial con lambda igual a 1. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces sería el punto A. No, el punto B. No, la. ¿Alguna duda con eso? Sí, perdón. De respuesta entonces tendríamos que poner eso. Sí. Esta es la función de distribución para x, Sí. y x es una exponencial de parámetro 1. Bueno. Y lo mismo para y. Exactamente. El de parámetro 1. Ok. ¿Vamos? En el punto B me pregunta si son independientes. Y como o sea, no, en realidad me pregunta si la conjunta es igual al producto de los marginales. Me pregunta. Y después me dice, ¿son independientes? Entonces, a ver, borro esto, ¿sí? Entonces tenemos la conjunta, la marginal de x, la marginal de y, insisto, si lo hace les va a quedar igual, les va a dar 0 para y menor o igual a 0, 1 menos e a la menos i para y mayor a 0. Entonces, cuando son, me pregunta si esta igualdad vale o no para todo x y. X. Sí, me pregunta si esto vale para todo x y. Entonces, bueno, habría que hacer alguna cuenta. Fíjense primero que si alguna de las dos es menor o igual a 0, va a valer, ¿sí? Porque si alguna de las dos es menor o igual a 0, quiere decir que estoy parado acá, y en alguno de estos tres cuadrantes, donde la conjunta vale 0. ¿Sí? Y si alguna de las dos es menor o igual a 0, por lo menos una de estas dos también es 0. ¿Sí? O sea que el producto, si alguna de estas dos es 0, el producto va a ser 0 independientemente de lo que le pase a la otra. ¿Ok? O sea que en realidad para x menor o igual a 0 o y menor o igual a 0, ahí se cumple para todos esos x, ¿sí? ¿Eso está claro? Perfecto. Entonces digamos qué pasa para los positivos. O sea, ya probamos que se cumple para todos, ¿no? Un caso, para todos los x y del segundo, tercer y cuarto cuadrante. Veamos qué pasa con los del primer cuadrante. ¿Sí? Si x y está en el primer cuadrante, o sea, si los dos son positivos, f de x y en el x y, bueno, es 1 menos e a la menos x menos e a la menos y más 1 más x más y sobre 2 por e a la menos x más y. ¿Y qué me da f de x en x por f de y en y, si tanto la x como la y son positivas? Bueno, f de x en x me da 1 menos e a la menos x. Y f de y en y me da 1 menos e a la menos y. Si hago la cuenta, si hago la distributiva, me da 1 menos e a la menos x por 1, bien, más 1 por e a la menos y, menos e a la menos y, hasta ahí vamos tal cual. Y ahora, ¿qué me aparece al final? E a la menos x por e a la menos y, que es e a la menos x menos y, o e a la menos x más y. ¿Me quedaron iguales? Te quedaron iguales. ¿Cómo? No te quedaron iguales. No quedan iguales. Ahora, técnicamente no se ven iguales, ¿sí? Y hago esta aclaración, es de jodido que soy nada más, pero hago esta aclaración. No se ven iguales. Y lo digo porque en realidad, si yo les digo, de este lado me quedó coseno de 2x, y de este lado me quedó 1 más,
No, perdón. De este lado me quedó coseno cuadrado de x. Y de este lado me quedó 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿Me quedaron iguales? No se ven igual. Igual no me acuerdo las propiedades No se de ven los iguales. Pero la verdad es que sí me quedaron iguales, porque esta es una identidad trigonométrica que se puede probar. Igual, pero Es igual para todo x. O sea, si yo me pongo a probar y le empiezo a meter valores a x, no voy a encontrar nunca un contraejemplo. Siempre me va a quedar igual de este lado que de este lado. ¿Sí? Entonces, obvio que acá no va a pasar esto, ¿no? O sea, esto pasa con las trigonométricas, bueno, con otras. Acá, digamos, no es muy difícil de probar que, básicamente, que esto. A ver, para que esto y esto sean iguales, esto tendría que ser igual a 1 para todo xy, y es obvio que no lo es, porque esto tendría que ser igual a 0 para todo xy, y es obvio que no lo es. Digo, no es el caso acá, pero quiero hacer el detalle, porque jodido que soy, nada más, quiero hacer la aclaración que no se vean iguales no implica siempre que no sean iguales, ¿sí? Porque hay muchas veces que sí, que hay relaciones que uno por ahí no las tiene en mente, uno sabe todas las identidades que existen, entonces por ahí no se ven iguales, y yo digo que son distintas, y en realidad no son distintas. Y con las trigonométricas, eso pasa, por ejemplo, mucho con las trigonométricas. ¿Cómo hago para estar recontra seguro de que no quedaron iguales? Lo único que se me ocurre es reemplazar por números. Meto un caso particular, si me llegan a dar iguales, bueno, no sé, pero si me llegan a dar distintos, ya está. Entonces, ¿qué es eso? Le ponen a x y ahí 1, justo no pongan justo x igual a menos y, o sea, no pongan 2 y menos 2, porque ahí sí esto se me va a hacer 0 y me van a quedar igual. Pero si pongo x igual a 1 y igual a 1, bueno, acá me queda 1 menos e a la menos 1, menos c a la menos 1, acá me queda todo lo mismo, pero al final me queda 1 más 2 medios, o sea, 2 por e a la menos x y acá me queda 1 por e a la menos, o sea, me queda 2 por e a la menos 2 y acá me queda e a la menos 2. Y bueno, tan distintas. Sí, también las puedes igualar y despejar, pero con un punto es por suficiente, porque, a ver, ¿qué pasa? Estamos con la distribución, no con la densidad. ¿Sí? Y con la distribución sí era un sí solo sí. X e y son independientes, sí solo sí, la igualdad entre estas dos cosas vale para todo x y de R2. Si vale para todo x y de R2, son independientes. Si falla para algún x y de R2, no son independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las funciones de distribución, no son las densidades. Si fuera con las densidades, ahí sabemos que es más riesgosa la cosa. Pero como son las distribuciones, las acumuladas, acá sí es un sí solo sí. Entonces, si me quedaban la misma expresión, o sea, eran iguales para todo x y, listo. Que ojo que aviso que igual era importante también el análisis que hicimos previo de ver que cuando alguno era menor o igual a 0, también valía. Ahora, si encuentro un punto en el que son distintas, entonces ya puedo asegurar que no son independientes. ¿Sí? Así que no me quedaron iguales. No me quedaron iguales, pero para tener total certeza, evalúo en un punto. ¿Sí? Es todo de pesado, pero traten de hacerlo. ¿Sí? En la mayoría de los casos va a ser obvio que no son iguales, pero a veces con expresiones más complicadas puede ser menos obvio que no son iguales. O sea que en el fondo hay que chequear evaluando en un punto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿me quedaron iguales? No. La prueba y conclusión. Evalúo en un punto. Si yo hice f de x y, me dio, bueno, es esto, ya lo tenía. Y f de x por f de y me dio esto. Lo evalué me di cuenta que evaluando, por ejemplo, en 1 a 1 me aparece este término que hace que me dé diferente, que acá me dé un 2 y que acá me da 1. ¿Sí? Entonces, listo. Esto en 1 a 1 me da un cierto valor y esto en x igual a 1 y igual a 1 me da otro valor. Son diferentes para un punto. Conclusión, x e y no son independientes. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Insisto, si fueran densidades, es más difícil la cosa, pero con distribuciones, con un punto me alcanza. ¿Ok? Bueno. Nos falta lo que más me interesaba, que es lo otro, son menos 10. A ver si vamos a llegar. Lo dejaría acá, porque nos va a cortar, yo a veces tengo clases de física actual y se nos va a cortar a mitad de camino, y porque es medio cuentoso lo que viene, así que si quieren lo retomamos la clase que viene. ¿Les parece?
Si quieren, hagamos la densidad y después ustedes traten de hacer el D y la clase que viene retomamos desde ahí. Esperen que escribimos la densidad por cualquier cosa. Estoy borrando. Bien. 1 menos. O sea, sí. Bueno, quieren. La densidad la tienen igual escrita digo, si no les sale, la tienen escrita en las respuestas. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para la densidad? Hay que agarrar la función de distribución conjunta y derivarla respecto de x y respecto de y. ¿Sí? O sea, hay que hacer la derivada cruzada. Y eso les va a dar la densidad. Va a ser 0 en toda esta parte y va a ser la derivada cruzada de esto acá. Les va a quedar una expresión que está ahí, están ahí las respuestas. A partir de ahí pueden probar hacer el D. Traten de hacerlo y la clase que viene retomamos desde ahí, así repasamos bien el tema de región de tipo 1, tipo 2 y todo eso. ¿Okay? Pero ahora se nos va a cortar, vamos a quedar pero inconclusos. Prefiero que lo retomemos también un poco más frescos. Bueno, va a ser medio temprano, pero un poco más frescos. Así que seguimos la próxima, ¿les parece? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí. Me quedó el 8A. Sí. El 8A que después al final te pregunta y verificar que el valor de la probabilidad conjunta en un punto no puede determinarse conociendo solo el valor de la sumatoria esa. Sí, es verdad. O sea, porque está haciendo todas las cuentas. También de los factoriales, Sí, ¿no? de los factoriales, eso. ¿Se puede expresar el producto de factoriales de una forma más linda o te queda nada, x1 por... La cuestión estética es subjetiva, ¿no? Pero se puede expresar de manera capaz, pero más linda no creo. No, es eso. Es el producto, o sea, es x1 factorial por x2 factorial por xn factorial. Entonces lo dejo así. Déjalo así, sí, no vas a encontrar muchas mejores opciones, me parece. Ok, perfecto. Y esa cantidad es la que necesitarías también para eso. Bueno, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, cualquier cosa de eso igual después lo charlamos la próxima. Estamos, bueno, que anden bien, tengan buena semana, buen feriado, fin de semana largo, si pueden. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Cualquier cosa me escriban por el Gracias, foro. profe. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, nos Hasta vemos. luego, profe. Chao. Suerte. Gracias. De nada.